La revelación que ha emergido recientemente sobre la relación entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa ha dejado a todos estupefactos, alterando por completo la percepción pública que durante años se había construido sobre su vínculo. Lo que parecía un idilio romántico y una historia de amor que trascendía las barreras del tiempo y la fama, está siendo cuestionado por una serie de hechos que apuntan a un trasfondo mucho más complejo y, para algunos, sombrío. Las revelaciones que han salido a la luz no solo afectan la imagen de ambos, sino que también tienen el potencial de destruir la narrativa idealizada que existía sobre su relación. En primer lugar, la noticia que ha encendido la polémica es la confirmación de que Mario Vargas Llosa habría estado entregando cerca de 1 millón de euros al año a Isabel Preisler durante el tiempo que compartieron juntos. Esta cifra, que equivale a una media de 80,000 euros mensuales, no era una ayuda económica para el mantenimiento de su vida común ni un apoyo para los gastos de pareja, sino que estaba destinado exclusivamente para financiar la estancia de Vargas Llosa en la famosa Villa Meona, la lujosa propiedad de Isabel. Lo sorprendente de esta información no radica únicamente en las sumas astronómicas de dinero involucradas, sino en la revelación de que dicho acuerdo podría haber estado respaldado por un contrato privado, posiblemente confidencial, que detallaba las condiciones económicas de su convivencia, transformando lo que muchos creían una relación romántica en una especie de acuerdo transaccional. Este documento, si se confirma su existencia, destruiría la narrativa romántica que se había consolidado sobre la relación de la pareja y podría convertirla en una historia mucho más turbia, donde los intereses financieros, más que el amor genuino, jugaron un papel preponderante. Lo que comenzó como un rumor, se ha transformado rápidamente en un escándalo mediático de gran envergadura. Este giro inesperado no solo ha sacudido el mundo de la crónica social, sino que también ha levantado serias dudas sobre la integridad de dos figuras públicas cuyo estatus parecía inquebrantable. Isabel Preisler, durante décadas un símbolo de elegancia, glamour y discreción, se ve ahora envuelta en un torbellino de controversia que pone en riesgo su imagen. Por su parte, Mario Vargas Llosa, reconocido mundialmente como uno de los grandes literatos de habla hispana, ganador del Premio Nobel de Literatura, enfrenta ahora una difícil situación que podría empañar no solo su reputación, sino también su legado. La conexión entre ambos, que hasta ahora parecía una historia de amor de cuento de hadas, ha sido despojada de su halo de romanticismo, y en su lugar, ha emergido un escenario lleno de sombras y preguntas sin resolver. En medio de este caos mediático, lo más sorprendente es que la chispa que encendió este incendio proviene de un entorno cercano a Vargas Llosa, sus propios hijos. Desde hace tiempo, los hijos del escritor sospechaban que algo no cuadraba con las finanzas de su padre, y comenzaron a notar cómo el dinero desaparecía, los gastos se incrementaban y el patrimonio familiar se veía drásticamente reducido sin una justificación clara. Lo que inicialmente pudo haber sido una simple preocupación familiar se convirtió en una certeza alarmante con el paso del tiempo, especialmente tras el fallecimiento del escritor. Si bien en vida de Vargas Llosa, la familia optó por el silencio, ya sea por respeto o por la confianza de que el escritor sabría manejar la situación, la muerte del Nobel cambió por completo la dinámica familiar. El dolor por la pérdida dio paso a una mezcla de indignación, tristeza y furia, lo que llevó a la familia a profundizar en las finanzas de Vargas Llosa y destapar esta complicada y delicada trama. Lo que muchos veían como una historia de amor entre dos adultos maduros y exitosos, ahora se percibe como un arreglo mucho más calculado, que podría implicar no solo una manipulación financiera, sino también emocional hacia el escritor. En consecuencia, la posibilidad de que se inicien litigios legales es cada vez más probable. Las demandas por el uso indebido de fondos personales, acusaciones de fraude en la gestión del patrimonio familiar e incluso reclamaciones por difamación ya están tomando forma. Todo esto podría desencadenar una batalla legal que no solo pondría en juego la reputación de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, sino que también involucraría a los miembros de la familia en una lucha por la recuperación de lo que consideran patrimonio mal administrado o incluso sustraído. El hecho de que Mario Vargas Llosa pudiera haber sido víctima de una relación que no era lo que parecía, y que los acuerdos firmados a sus espaldas pudieran haber sido puramente financieros, ha alterado por completo la percepción pública del escritor. La idea de que una de las figuras más respetadas de la literatura contemporánea haya estado involucrada en un trato tan distante de lo que tradicionalmente se considera una relación romántica ha dejado atónitos a sus seguidores, quienes lo veían como un hombre íntegro e incorruptible. Además, a este escenario se suman unas cartas manuscritas por el propio Vargas Llosa, las cuales fueron encontradas tras su muerte y que han arrojado luz sobre sus sentimientos más íntimos. En estas cartas, el escritor habla de su vida en Madrid, de sus días junto a Isabel y de la profunda soledad que sentía. «Estoy rodeado de belleza, pero me siento invisible», escribió en una de ellas, reflejando una desconexión emocional con su entorno, a pesar de estar rodeado de lujo y glamour.
Este testimonio ha resonado profundamente en quienes admiraban al escritor, pues ofrece una visión desgarradora de lo que pudo haber sido su experiencia en la relación, donde la perfección aparente ocultaba un vacío emocional profundo. En otro fragmento, Vargas Llosa describe la mansión en la que vivió con Isabel. La mansión es amplia, brillante y perfectamente ordenada, pero no hay espacio para el desorden humano, para el error, para la debilidad. Es como vivir en una vitrina. Estas palabras, llenas de un profundo sentido de desajuste, han tomado una nueva relevancia, ya que sugieren que lo que para muchos era un hogar de ensueño, para el escritor podría haber sido una prisión dorada, una vida perfecta por fuera pero vacía por dentro. Aunque las cartas personales de Mario Vargas Llosa nunca mencionan de manera directa los detalles específicos del acuerdo financiero que supuestamente existía entre él e Isabel Prisler, lo que sí logran transmitir con notable claridad es una sensación profunda de desconcierto y alienación que parece haber marcado su vida durante la relación con la socialité española. En estas cartas, el escritor se muestra claramente desgarrado por un vacío emocional que parece estar a la par de su éxito en el mundo literario y de su inmersión en un entorno social de lujo. La opulencia que rodeaba su vida no logra contrarrestar el sentimiento de desconexión interna que experimentaba, y que ahora parece haber sido un costo emocional mucho más significativo que cualquier otro aspecto superficial de la relación. Aunque Vargas Llosa se encontraba en un mundo lleno de admiración pública, el contacto constante con la alta sociedad, los lujos materiales y la atención de los medios, las cartas nos revelan una faceta del escritor que estaba lejos de la perfección que muchos imaginaban, y que en su lugar reflejaban una lucha constante entre lo que el mundo esperaba de él y lo que él realmente sentía. Este sentimiento de alienación en su vida personal y emocional, expresado en sus palabras con una sinceridad dolorosa, hace que surja la pregunta de si lo que aparentemente era una vida ideal de amor y éxito no era más que una construcción ficticia, elaborada cuidadosamente para mantener las apariencias. En sus cartas, Vargas Llosa parece haber tratado de reconciliar su vida interior con la vida exterior. Pero al mismo tiempo, la aparente desconexión entre ambos mundos refleja lo que pudo haber sido el precio de una existencia de lujo y estatus social. Un precio que no solo involucraba la venta de su privacidad, sino también la sacrificada autenticidad de sus emociones. A pesar de estar rodeado de belleza, éxito y admiración, la vida junto a Isabel Prisler parece haber sido para el escritor una constante fuente de contradicción interna. Los detalles emocionales que nos ofrecen estas cartas sugieren que la relación con ella pudo haber sido más una necesidad de encajar en un mundo que demandaba perfección que un genuino lazo afectivo. El hecho de que las cartas no aclaren directamente si el acuerdo financiero entre Vargas Llosa y Prisler fue real, pero si sugieran una compleja interacción entre intereses materiales y afectivos, ha provocado una profunda conmoción entre los seguidores del escritor. Para muchos de sus admiradores, que lo habían considerado un hombre de principios sólidos y de un profundo compromiso con la independencia intelectual y emocional, esta revelación ha sido un golpe fuerte. El hombre que muchos veían como un modelo de integridad, alguien que había luchado contra la comercialización de la literatura y había resistido las presiones de los poderes establecidos, ahora se encuentra involucrado en una relación que, aparentemente, podría haber sido menos una historia de amor y más un acuerdo entre dos partes con intereses comunes. Esta perspectiva ha trastornado la imagen intachable de Vargas Llosa, que se veía como un hombre capaz de mantenerse ajeno a las influencias externas, y ha llevado a sus seguidores a cuestionarse si toda la imagen pública que él construyó durante años era en realidad una fachada cuidadosamente diseñada para ocultar sus intereses personales y sus propios dilemas emocionales. La revelación de la posible transacción económica que existía entre Vargas Llosa e Isabel Prisler ha provocado una ola de indignación y tristeza entre los que consideraban al escritor un ejemplo de resistencia y ética. La admiración que sentían por su figura, por su capacidad de mantener una postura crítica frente a las fuerzas comerciales y mediáticas, se ha visto socavada por esta noticia. Los seguidores, que antes lo veían como un símbolo de lucha por la integridad y la autenticidad, ahora se sienten traicionados al descubrir que lo que pensaban que era una relación basada en el amor verdadero podría haber estado en realidad más orientada a los intereses materiales, donde la conexión emocional era secundaria a la conveniencia social y económica. Esta nueva información pone en tela de juicio la naturaleza misma de la relación entre Vargas Llosa e Isabel Prisler, y más aún, cuestiona la validez de todas las narrativas que giran en torno a sus vidas privadas. Lo que antes parecía ser una unión de almas gemelas ahora se percibe como una construcción mediática que ocultaba una serie de intercambios económicos que posiblemente hicieron más por su éxito personal que cualquier otro factor. La historia de Vargas Llosa e Isabel Prisler, que durante tanto tiempo fue vista como una de las más admiradas en el mundo de las celebridades, ahora plantea una serie de interrogantes que son difíciles de resolver. Si el acuerdo económico entre ellos realmente existió, surgen muchas preguntas sobre cuál fue el precio que Vargas Llosa estuvo dispuesto a pagar para mantener su estatus dentro de ese círculo exclusivo de riqueza, poder y reconocimiento social.
A lo largo de su vida, Vargas Llosa se había presentado como un hombre que luchaba por sus ideales, alguien que no caía fácilmente en las tentaciones del poder económico ni en la adoración pública. Sin embargo, si se confirma que su relación con Isabel Preisler estuvo motivada por consideraciones financieras más que por sentimientos profundos, eso podría cambiar por completo la percepción de su vida personal y profesional. Fue este un acuerdo que le permitió a Vargas Llosa continuar en un mundo que no podía abandonar, un mundo en el que el lujo y la fama se entrelazaban con sus propios deseos de reconocimiento social? ¿O fue, quizás, una forma de regular una relación que ya no tenía las bases emocionales que muchos pensaban? La idea de que una relación que parecía ser la culminación de un amor genuino pueda haber sido en realidad una transacción basada en intereses materiales desafía nuestra concepción de lo que es el amor verdadero y la autenticidad en las relaciones humanas. Este dilema pone en evidencia una verdad incómoda, que las figuras públicas, que tanto admiramos por su aparente integridad, también están sujetos a las mismas tensiones y dilemas que afectan a las personas fuera del foco mediático, y que a veces, esas presiones pueden llevar a decisiones que cambian la naturaleza misma de las relaciones personales. A medida que más detalles surgen sobre esta relación y las circunstancias que la rodearon, se hace evidente que lo que hasta ahora se conocía como una historia de amor perfecta podría ser solo una fachada, una construcción elaborada que ocultaba las verdaderas dinámicas que existían entre Vargas Llosa e Isabel Preisler. Esto ha dejado una sensación de vacío en muchos de sus seguidores, quienes se sienten desorientados y, en muchos casos, profundamente decepcionados. La relación que antes se veía como un modelo a seguir de romance, éxito y elegancia, se está desmoronando, revelando una realidad mucho más compleja y menos idealizada. Este cambio en la narrativa de la relación entre Vargas Llosa e Isabel Preisler también plantea una cuestión difícil de abordar. ¿Cómo debemos interpretar a las figuras públicas después de descubrir que detrás de su imagen cuidadosamente construida hay intereses comerciales y acuerdos que han influido en sus decisiones más personales? La pregunta sobre si la vida privada de estos íconos está más influenciada por el deseo de mantener una imagen pública de éxito que por una conexión emocional genuina es algo que muchos ahora se ven obligados a reflexionar. Si lo que muchos consideraban una historia de amor de ensueño no es más que una transacción calculada, ¿qué queda de la admiración que antes sentíamos por ellos? Con el paso del tiempo, y a medida que surjan más detalles y pruebas sobre la relación entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, es posible que lo que hasta ahora se conocía como una historia envidiable y ejemplar de dos grandes figuras públicas se desvanezca, revelando una verdad mucho más compleja, incluso dolorosa, que afecta a todos los involucrados. Durante mucho tiempo, la relación entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler fue vista por el público como una historia de amor tardía, elegante y sofisticada. Él, un Nobel de literatura. Ella, una figura social de larga trayectoria. Ambos representaban, al menos ante los ojos del mundo, una unión donde el arte se encontraba con la clase, y donde el amor parecía florecer en medio del lujo y la serenidad. Sin embargo, nuevas informaciones han comenzado a abrir grietas profundas en esa fachada brillante. Grietas que no solo cuestionan el fondo de la relación, sino también el modo en que fue presentada durante años. El detonante de esta nueva percepción ha sido un documento legal cuya existencia, hasta hace poco, solo se rumoreaba en círculos muy reservados. Según se ha filtrado, dicho contrato habría sido firmado por ambas partes y estipularía, entre otras cosas, una asignación mensual que rondaba los 80.000 euros. Pero el detalle más inquietante no es el monto, sino las condiciones. La suma no solo respondía a la convivencia y al estilo de vida compartido, sino también a un compromiso tácito y formal de confidencialidad. Un pacto de silencio. Un acuerdo que buscaba, al parecer, blindar la narrativa pública, asegurar que ciertos aspectos íntimos de la relación jamás salieran a la luz. Esta revelación ha provocado una sacudida tanto en el entorno familiar del escritor como entre sus lectores más fieles. ¿Era posible que el autor de La ciudad y los perros, aquel que siempre defendió la verdad como eje moral, hubiera vivido los últimos años de su vida interpretando un personaje diseñado por otros? La imagen que el público construyó durante más de una década, la de un Vargas Llosa renovado por el amor, en paz con su pasado, viviendo en una suerte de retiro dorado, se ve ahora contaminada por la sospecha de que fue, al menos en parte, una construcción artificial. Un decorado cuidadosamente montado, sostenido con dinero y reforzado por un pacto legal. Uno de los momentos más impactantes en esta historia ocurrió cuando los hijos del escritor, tras acceder al contenido del contrato hallado en los archivos privados de su padre en Lima, comprendieron que había una dimensión completamente desconocida en la vida que él llevaba. El impacto emocional fue devastador. No se trataba solo de una sorpresa legal o de un desacuerdo patrimonial, era una revelación que removía los cimientos afectivos. ¿Hasta qué punto había sido auténtico ese amor? ¿Hasta qué punto su padre había sido libre?
¿O había estado atrapado en un acuerdo que lo desdibujaba como ser humano? En una conversación privada, uno de los hijos llegó a expresar, entre lágrimas y con voz entrecortada, una frase que ha sido repetida en varias redacciones como el símbolo del dolor que sienten. Ahora entendemos por qué dejó de escribir, porque se alejaba, porque ya no era él. Porque no vivía su vida, sino una versión ajena, impuesta. Para ellos, esta situación no representa únicamente una cuestión de herencia o de prestigio familiar. Representa una traición silenciosa, una pérdida lenta de la figura paterna que ahora, con la distancia de los hechos, empieza a cobrar un nuevo significado. Todo cobra una luz distinta. El cambio de rutinas de Vargas Llosa, su escasa producción literaria en los últimos años, su creciente distanciamiento del debate público y su aparente sumisión a un estilo de vida que no le era propio, ya no parecen simples consecuencias de la edad o del cansancio. Se reinterpretan ahora como síntomas de una desconexión más profunda. La de un hombre que, quizás, aceptó formar parte de una representación a cambio de una estabilidad aparente, pero que en el fondo se sabía desplazado. La aparición de una carta escrita de puño y letra por Vargas Llosa en los últimos meses de su vida ha arrojado aún más leña al fuego. En ella, según personas que han leído su contenido, el escritor expresaba su deseo de que, si algo le sucedía, sus hijos actuaran conforme a lo que él ya no podía expresar públicamente. En una de las líneas más estremecedoras se lee: «No quiero pasar mis últimos días en un lugar donde ya no me siento en casa. He esperado que las cosas cambien. No han cambiado. No quiero morir como un espectador de mi propia existencia». Estas palabras han sido recibidas como una confesión final, como el testimonio de alguien que vivía atrapado en una realidad paralela que no elegía del todo. La reacción de los hijos no se hizo esperar. Aseguran que, al leer la carta, rompieron a llorar juntos, no solo por lo que decía, sino por todo lo que sugería entre líneas. El dolor contenido, la dignidad herida, el silencio impuesto. Aquello que su padre no pudo o no quiso expresar con contundencia en vida, les fue revelado en esas líneas íntimas y desoladoras. Y ahora, dicen, no están dispuestos a dejar que esa historia termine sin justicia. Han iniciado movimientos legales no solo para esclarecer lo ocurrido, sino también para restituir la figura de su padre ante la opinión pública. Mientras los hijos de Mario Vargas Llosa intentan recomponer, con dolor y perplejidad, los fragmentos de una verdad que permaneció oculta durante años, del otro lado se despliega un contrarrelato meticulosamente orquestado. Isabel Preisler y su círculo más cercano, lejos de quedarse en un segundo plano, han activado una maquinaria discreta pero potente, una estructura que conoce al detalle los mecanismos del poder mediático, de la opinión pública y de la percepción social. No han salido a desmentir nada de forma oficial. Tampoco han ofrecido entrevistas ni concedido ruedas de prensa. En cambio, han optado por una vía más elegante, más sofisticada y, desde su perspectiva, más efectiva. La infiltración de relatos alternativos a través de periodistas de confianza, de analistas que se prestan a la causa y de directores de medios con los que han cultivado relaciones durante décadas. A esos mismos medios que tantas veces la colocaron en portadas sonrientes, vestida con alta costura y flanqueada por los hombres más ilustres de cada época, ahora se les ha entregado una nueva narrativa, mucho más turbia, mucho más útil. En esa nueva versión de los hechos, la historia deja de ser una denuncia emocional y se convierte en un ajuste de cuentas. Los hijos del escritor ya no son figuras dolientes que buscan restaurar la verdad de su padre. Son, según esta construcción, herederos mal avenidos, movidos por la codicia, que no han aceptado el lugar secundario que ocuparon en los últimos años de la vida de Vargas Llosa. Se les pinta como manipuladores, como adultos heridos por no haber sido el centro de la escena, como hombres y mujeres deseosos de recuperar un control que sienten que les fue arrebatado por una figura femenina a la que nunca lograron doblegar. Se difunden rumores con precisión quirúrgica, que siempre hubo tensiones, que las distancias con el padre comenzaron mucho antes de Isabel, que el escritor se alejó voluntariamente de sus hijos porque necesitaba paz, no conflicto. Que la relación con Preisler fue una suerte de oasis emocional frente al caos que suponía su entorno familiar. En pocas palabras, se intenta desarmar el discurso desde su raíz. Deslegitimar a quienes hoy se presentan como guardianes del honor del escritor para proteger a quien, según ellos, simplemente le ofreció compañía y cuidado. Este contrarrelato no surge por accidente. Forma parte de una estrategia más amplia que se ha venido perfeccionando durante años. Isabel Preisler no es una improvisada en el arte del relato público. Sabe muy bien cómo se construye una imagen, cómo se preserva y, sobre todo, cómo se defiende cuando es atacada. Su trayectoria no solo está marcada por romances con hombres poderosos, sino por una intuición casi instintiva para sobrevivir a todas las tormentas. La de ahora, sin duda, es una de las más devastadoras.
Y sin embargo, permanece en silencio. Un silencio que para muchos es símbolo de templanza, pero que para otros se ha convertido en una muralla de ambigüedad. Desde los despachos jurídicos, los abogados de la familia Vargas Llosa insisten en que no se trata de un enfrentamiento con una persona, sino con una estructura de simulación. No buscamos venganzas personales, ha declarado uno de los representantes legales en una conversación privada. Lo que está en juego aquí es la reconstrucción emocional y simbólica de una figura que fue crucial para la cultura hispana, pero que terminó interpretando un personaje que no escribió. Y esa es la idea que ha comenzado a calar con más fuerza entre quienes conocieron de cerca al autor de La ciudad y los perros. Vargas Llosa, el intelectual rebelde, el novelista brillante, el polemista indomable, habría pasado sus últimos años sometido a un entorno que le exigía obedecer un guión silencioso. Ya no era el autor que tomaba decisiones, sino el protagonista pasivo de una historia planificada hasta el mínimo detalle. Las apariciones públicas, las entrevistas coordinadas, las fotografías de pareja, los silencios estratégicos. Todo parecía responder a una escenografía construida para mantener intacta una imagen pública. La de la pareja ideal, la del escritor refinado y la musa elegante, la del amor otoñal que parecía perfecto desde fuera. Pero tras las cámaras, tras las revistas y los posados cuidadosamente medidos, podría haber habido otra historia. La de un hombre atrapado en un decorado ajeno, la de un artista que dejó de escribir como antes no por cansancio ni por edad, sino porque su inspiración estaba contaminada por la falta de verdad. Esta hipótesis, tan dolorosa como plausible, ha comenzado a circular en redacciones de periódicos, en cafés literarios y, sobre todo, en la intimidad de la familia. Para los hijos, la confirmación de la existencia de un contrato con cláusulas de confidencialidad no es solo una traición jurídica. Es una herida emocional. Descubrir que la convivencia de su padre estaba regulada por términos legales, por condiciones que incluían el silencio, ha sido un golpe que va más allá de cualquier disputa económica. Según fuentes cercanas, uno de los hijos pronunció una frase demoledora en una reunión privada. Ahora entiendo por qué papá ya no escribía como antes. Porque estaba viviendo una vida que no era la suya, interpretando un papel que alguien más había escrito para él. Y es que cuando un hombre como Mario Vargas Llosa, que dedicó su vida a defender la libertad, acaba sus días atrapado en una historia artificial, el escándalo trasciende el ámbito del corazón. Se convierte en un asunto cultural, casi filosófico. ¿Qué valor tiene el libre albedrío si hasta los más lúcidos pueden ser convertidos en marionetas? ¿Qué sentido tiene la verdad si es sacrificada en nombre de la apariencia? La indignación crece. Pero también crece el temor a que esta historia se pierda entre versiones, entre intereses cruzados, entre pactos de poder. Por eso los abogados han sido tajantes. No permitirán que esta narrativa quede en el aire. Irán hasta el final. No por venganza, insisten, sino por memoria. Por dignidad. Por el derecho que tiene todo ser humano, incluso los grandes genios, a vivir y morir en la verdad. Mientras tanto, Isabel Preisler mantiene su perfil bajo. Algunos ven en su silencio una muestra de clase. Otros lo leen como una estrategia para evitar errores. Pero entre bastidores, su entorno se mueve. Llama a periodistas, filtra versiones y, sobre todo, desliza una idea fundamental. Todo esto no es más que una historia de celos, de resentimiento, de hijos que no soportan haber perdido protagonismo. Pero cada día, nuevas pruebas, nuevas cartas y nuevos testimonios cuestionan esa versión. Y lo que parecía una historia romántica y elegante comienza a revelarse como uno de los engaños sentimentales y mediáticos más sofisticados de las últimas décadas. En medio de todo, la figura de Vargas Llosa ya no volverá a ser la misma. Su legado literario permanece intocable, sí, pero su historia íntima, la que nunca se escribió en novelas, ha sido alterada para siempre. Quizás, como dijo él mismo en una carta que aún no ha sido publicada completamente, no quiero terminar como un invitado en mi propia vida. Una frase que retumba como una sentencia, como una súplica, como el grito silencioso de quien alguna vez fue dueño de cada palabra que escribió y terminó sin poder pronunciar la última.